Como todos los jueves estamos aquí en el estudio mayor Lalomir de Vorterix.com con nuestro querido amigo y por qué no correligionario Pablito Guido. ¿Cómo andás, Pablín? Bien, Dani, empapado la verdad, caminando para acá, pero bien. Empapado. Ya sé que tus ¿No te días... sentís bendecido por la naturaleza? No, Hay que cambiar el switch. Es gratis, la lluvia es gratis. Solcito. Pero tenés solcito, ayer tuviste solcito. Bueno, por eso. Uno no puede vivir a solcito. Pero vendría bien, mayor bien, cantidad de una días, linda. ¿qué son? De sol o de lluvia, de sol. De sol, por supuesto. Bueno, entonces disfrutá de esta belleza natural. Bueno, si me lo pedís así, sí. En algún momento la van a cobrar, ¿eh? La van a privatizar y ahí te quiero ver. Encima te la vas a comer y la vas a comer privatizada. Pablo está con nosotros todos los jueves para traernos estas historias que también, ¿no? A veces pasan por otro camino alternativo o que quizás en su momento tienen un golpe de efecto muy fuerte y después quizás porque no le conviene a alguien empiezan a perder fuerza, pero eso no quita que no hayan sido paradigmáticas sobre algunas cuestiones en particular y más cuando tiene que ver con tecnología, intimidad, gobiernos poderosos. Creo que todo nos lleva a mirar hacia el norte, pero ¿sabes qué? No conozco el caso Snowden. Es interesante. Además, ya hablamos de dos figuras que tienen bastante que ver con Snowden, que habían sido Chelsea Manning. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? El desertor, el que había filtrado, y obviamente Julian Assange, creador de Wikileaks, que había sido quien publicó todas las filtraciones de Chelsea Manning. Hay una tercer pata de todas estas historias, que es justamente Edward Snowden, que ahí lo vemos. Snowden vendría a ser como el que completa esta tríada, porque años después termina siendo también uno de los mayores filtradores de información y de secretos de la NSA y del gobierno y del Estado de Estados Unidos, pero a su vez siempre se pone en duda o se hace la siguiente pregunta: ¿es un héroe o es un traidor? Y quiero que después de que contemos esa historia podamos debatir o me digas vos qué pensás sobre eso, porque Edward Snowden nace en el 83 en Estados Unidos, familia bien puesta, su madre era secretaria de un juez, su padre tenía unos negocios, pero también estaba bastante linkeado con lo que era el ejército. Sus abuelos habían sido parte del ejército. Así que en un principio podríamos pensar que venía de una educación bastante patriota y lo que es el servicio militar era parte de su vida. Bueno, había pasado la guerra de Vietnam, sus abuelos habían participado también. Entonces había tenido una educación donde por lo menos la bandera estadounidense estaba aparecía, presente, claro. Estaba muy presente. Pero su vida fue muy normaloide, vivía en Maryland. Maryland es el estado que queda justamente limítrofe a Washington, D.C. Washington, D.C. es donde está todo lo que tenga que ver con el estado, desde la Corte Suprema, la White House, y etc. Bueno, él vivía justamente ahí en el estado limítrofe porque su familia iba siempre a laburar a Washington, D.C. Tuvo una vida muy normal, pero hubo dos cosas. Siempre cuando contamos estas historias decimos un poco que el pasado es un poco lo que termina marcando la vida de estas personas. Bueno, en el caso de Snowden, justamente hay dos situaciones particulares que lo marcan, que podríamos pensar que, bueno, pueden pasar desapercibidas en la vida de uno, pero no. Y en este caso es un chico criado en los 90, sus padres, llegando al final de los 90, se deciden separar. Eso lo traumó un poco, le generó como recluirse un poco, la vergüenza quizás, o esa parte de, bueno, no querer contar ni tener muchas amistades. Lo terminó generando como un poco de reclusión y estar más tranquilo, estar aislado de la sociedad, entre comillas. Y después una mononucleosis que lo sacó 9 meses del colegio. De hecho, tuvo que dejar el colegio en su momento. Y esas dos situaciones le hicieron que esté bastante tiempo con la computadora. Y fue como su propio aprendiz, era autodidacta y terminó siendo como un genio de la computadora, medio del azar, porque él no es que buscaba eso, sino que al tener que estar tanto tiempo encerrado en su cuarto y con no querer salir de su cuarto para no bancarse las peleas de sus viejos, terminó, bueno, entrando a blogs, a tutoriales, etcétera, y aprendió, y lo que se decía era que de repente pasó a ser como una de esas personas que está muy presente en los foros, ayudando, sacando hacks o dando diferentes tutoriales por cómo poder, no sé, hackear una computadora o cómo averiguar sobre distintas cosas que hay de información en lugares que uno no podría acceder. Bueno, eso lo marcó. Más o menos llegando a los 2000, él estaba como muy, muy empecinado con todo lo que tenía que ver con la informática. Pero de nuevo, hubo otro hito que no fue simplemente hacia él, pero que le pasó a todo el mundo, que fue el 9/11. De hecho, hace poquitos días, unas semanas, se cumplieron 20 años. Y te abro un pequeño paréntesis porque vi un documental en Netflix hace poco sobre eso. Punto de inflexión. Exactamente. Es muy interesante. Me pareció muy bueno, muy bien narrado y me parece que casi que sería una obligación ver algunas cuestiones de ahí porque no tiene esa parte conspirativa que durante mucho tiempo, viste, si hablabas del 9/11 era conspiración absoluta. Bueno, acá me parece que se plantea todo muy bien.
se cuenta la historia que realmente pasó en muchos aspectos, se habla desde el lado de las víctimas, se habla desde el lado de las personas y las víctimas también, obviamente, desde el lado de Medio Oriente, Afganistán e Irak. Me parece que es súper interesante, vale la pena verlo. Y bueno, volviendo un poco a la historia de Snowden, el 9/11 lo marcó. ¿Por qué? Porque en ese momento muchos jóvenes que estaban en Estados Unidos cumpliendo sus 18, 19, 20 años, deciden alistarse en el ejército porque creen que es la única forma que tienen de servir a la patria y, como él dijo en alguna entrevista, liberar a los pueblos de la opresión de ciertos estados o lo que había en el momento. Bueno, se le dio vuelta la tortilla, pobre, ahora vamos a ver. Pero bueno, él se enlista en el ejército y dura creo que 4 meses. Se fractura las 2 piernas. No se sabe hasta el día de hoy. De hecho, desde el lado del ejército dicen que nunca se fracturó, que él desertó, que no estaba preparado para eso. Él dice que se fracturó. Bueno, la historia lo dirá, pero decide dejar el ejército y en ese contexto, un poco perdido en su vida, porque la realidad es que después de haber querido dejar todo y ser parte del ejército y no poder lograrlo, o por algún motivo no ser parte de eso, Snowden empieza a trabajar en una universidad en Maryland, y ahí es cuando empieza a trabajar más en la parte técnica, en IT, en computadoras, es parte de lo que es el activismo, empieza a buscar formas de que su laburo tenga que ver con la computación, con lo que él era un crack, que era, como le decían, era un mago de las computadoras, y a su vez, bueno, poder ayudar al país desde su lado. Bueno, lo vieron desde los servicios secretos. El primero la CIA lo recluta, ve que tiene un poder muy, muy importante para todo lo que tenía que ver con la parte técnica de computadoras y lo manda a Suiza. En Suiza hay una historia que difiere con lo que él cuenta y con lo que la CIA cuenta. La CIA dice que a él lo mandó simplemente como un técnico de computadoras especialista. Un empleado de la CIA a trabajar. Un empleado de la CIA a trabajar, especialista en computadoras, que podía ayudar en todo lo que tenía que ver. Obviamente, Ginebra es uno de los centros neurálgicos de todo lo que pasa en el mundo, en Suiza, y bueno, lo mandaron a Ginebra. Él dice que él no era técnico, si bien su puesto decía que era técnico, él era un agente secreto. Había sido parte de varias cuestiones así secretas dentro de Suiza y en Ginebra. Y sobre todo él destaca que se empieza a dar cuenta de que todo este servicio que supuestamente Estados Unidos, o el Estado en realidad, brindaba en pos de la gente y la comunidad y la sociedad, era una mentira, porque él se daba cuenta de que todo lo que le pedían como agente secreto siempre tenía un mal mucho más grande del bien que se podía lograr. De hecho, cuenta 2 historias que son cuando, estando en Suiza, él tiene que emborrachar a varias personas de bancos para que los metan presos, para que los metan presos y la CIA poder sacarlos con su poder y decirles, bueno, a partir de ahora vos vas a ser mi informante. Entonces él se empieza a dar cuenta de que todo lo que tenía que ver con ayudar y la sociedad no estaba tan linkeado con lo que realmente decían y que estos servicios secretos tenían una doble mirada. Bueno, igualmente, obviamente, era un personaje que se destacaba mucho con la computación y eso hizo que lo sigan llamando de varios lugares, porque él deja la CIA porque no estaba cómodo, y lo contratan de la NSA, que es otro de los servicios así del Estado de Estados Unidos de inteligencia, y lo mandan a Japón. En Japón tiene un tiempo bastante grande donde se destaca de todo esto, y se comenta que en ese momento empezó a robar varias contraseñas de sus compañeros y a robar datos y empezar a almacenarlos. ¿Por qué? Porque parte del laburo que él hacía ahí adentro era poder espiar, digamos, en un momento cuando el 9/11 se da, surge una ley que es antiterrorista, que permite que todos los sospechosos de terrorismo puedan ser investigados, se puedan filtrar en las computadoras, se pueda ver las llamadas que hacen, se pueda ver por la camarita de la computadora, etc. Lo que Snowden se da cuenta es que no era solo con terroristas, sino que era con cualquier persona del mundo. Entonces ahí le empieza a llamar la atención y dice, bueno, por lo menos para tener un backup de mi vida voy a empezar a recopilar información de diferentes personas y todo lo que crea que sea súper importante lo voy a empezar a guardar. Pasan 2 años, creo que está en Japón, y Snowden deja el trabajo, estaba como medio cansado de todo lo que veía. Él comentaba que, por ejemplo, muchos de sus compañeros que estaban en los mismos puestos que él, se ponían a ver, no sé, cómo personas tenían sexo, y era simplemente un divertimento de ellos, claro, espiar a la gente porque podían. Y él empezó a darse cuenta que había una doble vara, porque no era correcto, porque no estaba bien. Pero qué tentador. Era tentador. Él dice como que de repente muchos de sus compañeros le decían, bueno, mirá. Y él no estaba cómodo con esa situación, no estaba cómodo. En ese momento se empieza a repreguntar muchas de las cuestiones que él tenía en un pasado, que era, yo quiero ser patriota, como lo llamaban en su casa, y quiero dejar la vida por mi bandera, pero mi bandera, bueno, no mi bandera, pero el Estado no está cumpliendo esas normas. Entonces, a partir de eso es que Snowden empieza a quebrar su vida, se empieza a volver muy paranoico, empieza a creer que a él lo están espiando. En Japón todo esto. Esto en Japón. A partir de eso también lo mandan a Hawái. La NSA tiene, bueno,
bases en todo el mundo básicamente. Lo mandan a Hawái. Y en Hawái es cuando ya su cabeza se rompe. La realidad es que él se da cuenta que no quiere ser parte más de ese tipo de servicios de inteligencia donde realmente el bien que ellos dicen hacer no lo estaban haciendo. Y empieza a, toda esta información que él estuvo descargando tanto en la CIA como en la NSA, empieza a guardarla, almacenarla y dice, bueno, algo tengo que hacer con todo esto, yo ya no puedo vivir con esta mochila pesadísima, y es que contacta a 3 periodistas. Te voy a decir los nombres, que los tendría que buscar. Pero bueno, los contacta a Glenn Greenwald, Laura Pope, periodistas, les dice, obviamente todo encriptado de una forma que hackers, digamos, pueden solamente hacerlo, y les dice que los va a esperar en Hong Kong, en un hotel, y que él se va a contactar con ellos. Nunca les dice su nombre, no le dicen ni quién es, ni qué va a pasar. Simplemente le dice que tiene mucha información que les va a servir y que realmente puede cambiar el rumbo del mundo, digamos, porque realmente lo que tenía para informar era muy importante. Heavy. Era heavy. Al principio no le creían, ¿no? Como cualquiera que te pueda llegar un mail así, que te digan, che, soy tal persona, o bueno, obviamente un nombre encriptado, tengo información que es súper clasificada, bueno, sí, a ver. Entonces le fue mandando de a poquito algunas muestras de lo que él tenía, y obviamente a partir de esas muestras es que estos periodistas toman mucha relevancia de lo que él les manda, porque realmente era algo que valía la pena saber y que valía la pena informarlo, ¿no? Estos periodistas viajan a Hong Kong, tuvieron 2 encuentros fallidos al principio porque era muy paranoico él, es muy paranoico. No, claro. Y él tenía miedo de que lo encuentren en cualquier momento, porque obviamente al saber toda esta información, él sí sabía que lo estaban persiguiendo, por lo menos que podían saber dónde estaba y qué hacía. Es más, se comenta, esto es más un juego de lo que se dice que él hizo, pero que se llevó toda la información de la base de Hawái en un cubo Rubik y metió como las memorias flash ahí adentro. Bueno, no se sabe, él era fanático del cubo Rubik y lo hacía todo el tiempo. Y bueno, y al llegar a Hong Kong y estos 2 encuentros fallidos, en el tercero sí se encuentra, les pidió que estén leyendo un libro como para poder saber quiénes eran y contactarlos, los invita a la habitación del hotel, todo esto sin realmente los periodistas saber con quién se iban a encontrar. Saber bien con quién y con qué se iban a encontrar. Exacto, digo, podía ser un loquito, podía ser realmente alguien que les iba a cambiar la vida. Pero bueno, en la habitación del hotel recién veíamos unas imágenes, es que Edward Snowden se presenta, les dice quién es y les dice lo que tiene. Y lo que tiene es justamente la información clasificada de cómo el gobierno de Estados Unidos, con sus relaciones con otros países como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, podían espiar todo lo que hacíamos. Básicamente tienen un programa que se llama PRISM, que no lo podría explicar de forma técnica porque no lo sabría, pero básicamente lo que dicen es, ellos pueden entrar a tu computadora, con que vos tengas una computadora, un celular o cualquier artefacto tecnológico, ellos pueden entrar a tu computadora y saber dónde estás, con quién hablas, qué estás haciendo, entrar a tu cámara sin ningún tipo de permiso, vos no tenés que hacer nada. O sea, básicamente yo tengo mi computadora ahora acá y ellos pueden estar mirándome sin que yo haya tocado nada, sin que haya prendido la cámara, sin nada. Bueno, obviamente eso demuestra o empieza a mostrar cómo el Estado o Estados Unidos y varios de esos estados, con la excusa de protegernos, con la excusa de, bueno, si hay un ataque terrorista tenemos que estar al tanto, tenemos que informarnos de todo, en realidad lo que hacían era investigar a todos, a cualquier persona que ellos quieran. De hecho, tenían contratos con Google, tenían contratos con Apple, tenían contratos, bueno, con la mayoría de las empresas de telecomunicaciones, Verizon en Estados Unidos, pero imagino que con las de todo el mundo, para que ellos les permitan sacar toda la información y entrar a todos los registros que ellos tengan. Por ende, lo que termina demostrando, y por eso Snowden a partir de eso se vuelve como una de las presas más grandes del gobierno de Estados Unidos, es que tienen como un sistema de espionaje por fuera de lo que nosotros estamos al tanto, que les permita ver todo lo que hagamos y que nunca vas a estar tranquilo de que lo que vos hagas realmente tiene privacidad, como a veces creemos que, bueno, pones el navegador oculto, sí. Cosas que nosotros creemos, bueno, okay, de incógnito, acá me salgo, acá nadie se entera. Bueno, no es así. Tienen la posibilidad por estas tecnologías que tienen, que son parte de programas como el Echelon, que lo que hacen es investigar todo lo que hacemos. Bueno, a partir de eso, obviamente, empieza un raid para Snowden porque se tiene que escapar, ¿no? Él está en una habitación de hotel, se tiene que escapar, está con 3 periodistas que se dan cuenta que lo que él les dio es información muy valiosa, la empiezan a publicar, la publican en los diarios más importantes del mundo, graban un documental en toda esa noche, de hecho, que ahora vamos a ver el tráiler porque es muy interesante, pero bueno, ¿cómo salgo de acá? Es la pregunta. Bueno, estos periodistas le dieron una mano, llamaron a abogados de derechos humanos que obviamente se empezaron a contactar con diferentes embajadas de países, la embajada de Ecuador, que en ese momento había dado asilo a Assange, exactamente, le ofrece también el asilo a Snowden. Bueno, Snowden quiso ir a una de estas embajadas, pero no lo logró porque en un momento empiezan a interceptar a dónde va Snowden
Y bueno, en ese momento es que deciden llevarlo a Rusia, el único lugar donde podía estar libre y protegido. Pero es un espionaje de locos. Y en Rusia se pasó varios meses, obviamente le cancelaron el pasaporte. De hecho, dicen, o por lo menos en varias entrevistas dicen que lo que le falló es que supuestamente Estados Unidos mandó una orden de captura con el nombre incompleto de él. Entonces cuando él llegó con su pasaporte, bueno, había un nombre que no era, entonces lo dejaron entrar. Pudo entrar supuestamente. Y bueno, y lo dejaron... Creo que estuvo 2 o 3 meses viviendo en el aeropuerto hasta que Rusia, por temas políticos, obviamente, logró darle asilo, porque en ese momento no era simplemente, bueno, entrá, tenían que arreglar algunos papeles. Qué peligro para Estados Unidos, ¿no? ¿Tener a alguien así en Rusia? Lo siguen teniendo ahí, sigue viviendo ahí. ¿Sigue viviendo ahí? Sigue viviendo ahí. Le habían dado como una especie de visa o pasaporte por 1 año, pero bueno, eso se extendió por 3 años más. Y hoy en día creo que ya, si no es residente ruso, obviamente, está al borde de serlo porque le quieren dar la residencia. Y él vive de dar conferencias y explicar todo lo que tenga que ver con la seguridad privada. Y básicamente hay varios videos en YouTube donde él da entrevistas y cuenta cosas muy interesantes, pero básicamente el eje de todo esto es que él demuestra o muestra, obviamente con documentos reales clasificados de Estados Unidos, cómo pueden espiarnos a todos en cualquier momento porque sí. No porque vos hayas cometido un delito. Es más, en un momento hubo un caso muy parecido de un tiroteo en Estados Unidos de una pareja árabe que hubo un tiroteo y el gobierno de Estados Unidos le pedía a Apple que le deje desbloquear el celular. Apple decía que no podían. Bueno, meses después el celular se desbloqueó mágicamente, no sabemos cómo, pero digo, están esas uniones entre las grandes empresas que manejan toda nuestra información y el Estado, siempre obviamente oculto porque lo hacen a través de la CIA, la NSA o los diferentes servicios de espionaje y secretos que tienen ahí. Pero bueno, lo que termina demostrando Snowden es un poco que lo hacen, no tienen ningún escrúpulo para hacerlo y lo van a hacer con cualquiera porque sí. Bueno, si uno ve un poco lo que decía Pablo recién, que es la docuserie Punto de Inflexión, que está en la plataforma de la N, que te cuenta los antecedentes de cómo se llega al 11S, a mí me pareció muy revelador y clarificador en un montón de puntos. Hay una ley que es la que después el Congreso de Estados Unidos le quiere tirar para atrás a Bush, que le daba rienda suelta básicamente a hacer lo que decís vos. Digo, meterse en cualquier computadora, cualquier dispositivo, todo en pos, entre comillas, de la lucha contra el terrorismo. Es que es esa ley, la FISA, que es esa ley la que permite, claro. Y lo hacen en pos de combatir el terrorismo, pero a su vez se meten donde quieren. Se meten entre nosotros, básicamente, sin ningún permiso. Ahora, Pablo, el tipo no puede salir de Rusia. No puede poner un pie en ningún lugar. Por eso también después de esta historia te quería consultar o charlar, digamos, desde el lado de... Muchos lo acusan, lo acusan de traidor 100%, obviamente que Estados Unidos tiene 1000 cargos hacia él y debería estar en cadena perpetua toda la vida, pero también muchos se preguntan si esto no es parte de quizás alguna tramoya de Rusia, que en realidad el tipo fue como un espía soviético de la Guerra Fría todo el tiempo. Para mí es raro, obviamente. Yo no creo. Es extraño que alguien la quiera jugar tanto, es extraño que alguien también haya tenido acceso a toda esta información, digamos, y que Estados Unidos, que es la gran potencia, nos haya dado cuenta que era un espía previamente. O que no lo pueda silenciar, ¿no? De alguna forma. Exacto. Entonces, ahí queda como esa duda. Obviamente en Estados Unidos es un personaje muy querido y muy odiado al mismo tiempo. Mucha gente lo defiende, claro. Mucha gente no. El periodismo también. Hay periodistas muy importantes que creen que dio a conocer información que era valiosa para todos y que él lo que dicen principalmente es que todo lo que el gobierno está haciendo va en contra de la Constitución. Entonces, si hay un problema con su libertad, tiene que ver con un problema con la Constitución. Entonces, habría que defenderlo a él primero y después poder plantear, bueno, habrá un cambio o no, pero ante eso, él hizo lo que él creía que era lo mejor para el pueblo. Eso es lo que él plantea. Pablito, es re interesante todo esto. ¿Tenemos algo para ver o que puedas recomendar? Sí, obvio. Trajimos, el documental que te contaba que se filma esa misma noche, Laura Poitras, que es una documentarista muy buena. Creo que el que traje de Assange en su momento también lo graba ella. Documenta la noche donde ellos se encuentran por primera vez con Snowden, cómo lo sacan de Hong Kong, lo llevan en avión, lo llevan al asilo en Rusia. Y es interesante también ver justamente eso, un chico debía tener unos 30 años en ese momento. Ahí vemos las imágenes. Se la bancó contra el mundo, de esa noche que vos contás. Exacto. Esto es Citizen4, así se llama. Exactamente. Bueno, para quienes tengan Amazon Prime, por ejemplo, lo pueden llegar a ver ahí. Está en YouTube. ¿Está en YouTube también? ¿Subtitulado? Sí. Bien. Gratis. Site you visit and the subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you, and be careful.
Citizen4. Es el mail que le manda a Laura. Okay. I work for. Sorry, I don't know your name. Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Esto es en Hong Kong. Edward Joseph Snowden's the full name. Y aparte debe estar más solo. Porque ¿quién se quiere pegar con este pibe? Su novia, nada más. La verdad, porque digo, corres un riesgo todo el tiempo, constante. Citizen4 se llama, bueno, Pablo les pasó el dato, está en YouTube, subtitulado, si lo quieren ver, a mí ya me llamó muchísimo la atención y se ve que está muy bien filmado además. Sí, por supuesto, y bueno, la verdad que vale la pena y realmente muestra lo que pasó en ese momento, un momento de inflexión, y realmente en muchos años se va a seguir hablando de este tipo de casos, el de Snowden, el de Chelsea Manning, el de Assange, porque realmente cambiaron o dieron un giro a toda esta batalla que había después del 9/11 contra el terrorismo y lo que estaba pasando. Y bueno, y estos tipos por lo menos mostraron que esa guerra, por lo que hablábamos en punto de inflexión, digo, no es solamente entender la guerra como, bueno, pasó un hecho y vamos a invadir un país, sino que hay muchas cosas detrás. Esto es parte de lo que hay detrás porque a partir de eso ellos se dan la libertad de espiarnos y ver todo lo que hacemos. Bueno, este primero en YouTube se llama Citizen4, que supongo por lo que vimos recién es como casi una firma de él, ¿no? En ese momento, sí. Haciéndose llamar Citizen4. Exactamente. Y el otro que trajiste en este caso es una peli, no es un docu. Esta es la peli que, bueno, que cuenta su historia básicamente. La quiero ver ya, por